Dios. Muy bien, mis amados hermanos, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros en esta noche. Vamos a tener en esta oportunidad el tema basado en creí, por lo cual hablé. Este tema lo he basado, amados hermanos, eh, conforme al propósito del programa que tenemos en mente. El apóstol Pablo, escribiendo a nuestros hermanos en Corinto, en segunda a los Corintios, el capítulo 4, el verso 13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Qué maravilloso es que nosotros podamos tener este mismo espíritu, amados hermanos, que tenía el apóstol Pablo y que, ¿por qué no decir también lo tenían algunos profetas del Antiguo Testamento que proclamaban la mente y el consejo de nuestro Dios? La Biblia nos enseña que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La pregunta, amados hermanos, es: ¿qué tan seguro estamos, tanto usted como este Salvador, como este servidor, acerca de la salvación? ¿Qué tan seguro estamos acerca de nuestra salvación? Cuando uno está seguro de su salvación, uno estará dispuesto a confesar, a manifestar y a declarar la verdad escrita. ¿Es usted un hermano que está manifestando, está declarando la verdad escrita en las páginas del Nuevo Testamento? ¿Cómo lo está haciendo usted, hermano, hermana? ¿Lo está haciendo como lo hizo el apóstol Pablo en Hechos 17? El versículo 3 nos dice que el apóstol Pablo predicó el evangelio y él lo hizo, mis amados hermanos, con mucho denuedo, con mucho arrojo, con mucha valentía. Dice la versión, la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciere y resucitase de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. El verso 4 dice que algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Qué maravilloso es que nosotros podamos aprender de las Escrituras como Pablo, según su costumbre, siempre cuando llegaba y predicaba el Evangelio de Cristo, lo
hacía en las sinagogas. Pablo entró según su costumbre, dice la Biblia en el verso 2 del capítulo 17, y por 3 días de reposo, él discutió, él disertó con ellos, basándose en las escrituras del Antiguo Testamento, explicando, presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciese. Dice que el apóstol Pablo discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando, literalmente abriendo las escrituras, presentando evidencia, literalmente exponiendo evidencias de que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de entre los muertos, diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Qué bueno que nosotros tengamos esta disposición, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Cuando nosotros confesamos algo, hacemos evidente lo que tenemos dentro de nuestro corazón. 1 Corintios capítulo 14, el versículo 25, nos dice la palabra bendita de nuestro Dios: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre él, el rostro adoraba a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Pablo dice a los corintios con referencia a los dones espirituales que los secretos de su corazón iban a quedar al descubierto, y él se postraría y adoraría a Dios, declarando que en verdad Dios estaba entre los corintios. Es ahí donde yo tomo la palabra, confesamos y hacemos algo evidente en nuestras vidas, porque lo tenemos dentro de nuestro corazón. Lo oculto que tenemos de nuestro corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No puedes ser un cristiano que en la iglesia dice que cree en Cristo y no lo confiesa, lo declara afuera, con sus amigos, con sus parientes, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de escuela, etcétera. Muchas veces manifestamos nuestra creencia mediante nuestra confesión, pero también es necesario manifestarla, evidenciarla mediante
lo oculto que hay en nuestro corazón, declarando la verdad, como lo hizo Pablo con referencia a Cristo. Y hermanos, esto es importante porque el ser cristiano sencillamente significa ser un seguidor de Cristo y ser un aprendiz de Cristo. Ser un discípulo es ser un aprendiz de Cristo. Y Pablo dijo que nosotros deberíamos de aprender de Cristo, así como él aprendió de Cristo. Así que hermanos amados y hermanas amadas en el Señor, con este tema quiero decirles que Dios ve lo que hablas en todo lugar y debe de ser sincero con lo que hablas, con lo que hablas y con lo que crees en el corazón. Esto lo debes de confesar para salvación. Recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón hay abundancia de palabra de Dios, hablarás esta palabra de Dios. En Hechos capítulo 4, verso 31 dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo, hablaban con arrojo, hermanos. Hablaban con valentía la palabra de Dios, con valentía, con arrojo, con furor. Lo hacían los hermanos primitivos. Y es aquí donde nosotros, como cristianos, debemos entender de que nosotros debemos de hablar la palabra de Dios con valor. Recordemos Hechos capítulo 4, el verso 13, donde dice que al ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta de que eran hombres sin letras, sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Qué bueno fuese, hermanos, que la gente se maraville y pueda reconocer que realmente nosotros estamos con Jesús. Los hermanos en Filipo, dice Filipenses 1:14, la mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones, teniendo mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor, lo hacían, hermano, lo hacían. Por eso es el tema de nuestra lección. Creí
por lo cual hablé. Porque lo que nosotros creemos con el corazón, lo vamos a hablar con nuestra boca. Cuando un hermano está lleno del Espíritu Santo, es decir, está influenciado por el Espíritu, tiene el mismo espíritu de los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Salmos, el capítulo 116, verso 10, dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Hermanos, a veces nosotros, como nuestro hermano oraba, eh, tenemos ciertas aflicciones, ciertas dificultades, ciertos problemas que probablemente pueden estar agobiando nuestras vidas. Pero lo importante, mis amados hermanos, es que debemos de creer, por tanto, debemos de hablar aún estando afligidos en gran manera. No importa, mis amados hermanos, cuál sea nuestra situación, cuál sea nuestro problema, cuál sea nuestra dificultad que estemos enfrentando, tenemos que creer y por tanto hablar, aún estando afligido en gran manera. Dice el salmista, yo creía aún cuando decía, estoy muy afligido. Y esto es algo que nos debe de motivar a cada uno de nosotros. Dice que en medio de la pena hay que creer, hermanos, y hay que hablar, perdón, con fe. Hay que hablar con confianza, con arrojo, con valentía, con furor, con esmero, con dedicación. Hay que hacerlo. Las promesas deben de estar en nuestra boca siempre, aún en medio de los problemas, hermanos. Por lo general, cuando nos reunimos, lo primero que podemos observar es que comenzamos a hablar de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de nuestras afrentas y dificultades. Pero hermano, el salmista nos deja un ejemplo que debemos de confiar en las promesas de Dios y siempre en nuestra boca, aún en medio de los problemas, debe de estar hablando el consejo de Dios. Hay que hablar lo que dice la Biblia, no lo que nuestra alma afligida quiere que digamos. Muchas veces nuestra alma está tan afligida, tan acongojada, que a veces lo que hablamos es lo que nuestra alma afligida quiere que digamos, pero si en tu corazón abunda la palabra de Dios, hablarás palabra de Dios. La palabra de Cristo, Colosenses 3:16, more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aún en nuestras reuniones debemos de enseñarnos unos a otros, debemos de exhortarnos unos a otros con la sabiduría de Dios. Debemos de cantar con gracia
en vuestros corazones al Señor con los salmos, con los himnos y los cantos espirituales. Dios quiere que hagamos esto, mis amados hermanos. Si no hablamos, nuestra fe es muerta y nuestras palabras, ¿verdad? Son muertas también. Y esto es importante que lo entendamos porque Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Nuestra fe es muerta si no tiene fe. Si usted no tiene fe, si usted no tiene obra, entonces esa fe es muerta. Si nuestras palabras no salen de lo más profundo de nuestro corazón, mediante nuestra fe que creemos, entonces nuestras palabras serán muertas. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cuántos hermanos en esta noche tenemos una fe difunta? Esa fe es la que no tiene obra en sí misma. Es esta fe que dice, hermanos míos, de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Le aprovechará a usted? ¿Me aprovechará a mí tener un tipo de fe que realmente no tiene obra? La respuesta es que no. ¿Podrá esa fe salvarnos? La respuesta es que no, mis hermanos amados, mis amadas hermanas. ¿Podría esa fe salvarle? Rotundamente no. Y la pregunta es, ¿cuántos mostramos nuestra fe? ¿Y cuándo mostramos nuestra fe? ¿Cuándo mostramos nuestra fe? Bueno, la mostramos cuando hay obras y esas obras son el creer y el hablar con denuedo, con arrojo, con valentía, la palabra de Dios. Andando en las calles con un megáfono, predicando y enseñando con arrojo, con valentía, sin temor la palabra de Dios. Mostramos nuestra creencia cuando nosotros predicamos la palabra de Dios. Mostramos nuestra creencia, mostramos nuestra confianza, mostramos nuestra certeza y nuestra seguridad en Dios y nuestra convicción en Dios. Así como cada primer día de la semana proclamamos al mundo nuestra fe mediante la participación de la cena del Señor, del pan sin levadura, del jugo de uva. Así también nuestra convicción la mostramos mediante lo que creemos y lo que hablamos, para que nuestra fe no sea una fe muerta y nuestras palabras no sean palabras muertas. Todo esto, cuando hablamos, lo creemos. La fe produce algo cuando se cree y lo que produce es
el hablar. En Hechos capítulo 18, verso 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Y le dijo esto a Pablo porque dice la escritura que el Señor le dijo, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Muchas veces por temor no salimos a predicar el evangelio. Pero dice la escritura, yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Y dice que Pablo, hermano, se quedó ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre los hermanos allí en Corinto. Nuestra fe es nuestra fe es muerta cuando esta palabra de fe queda guardada en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso, nuevamente, dice el apóstol Pablo a los corintios y a nosotros, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es una fe intelectual que no ayuda para nada. Esta fe, hermano, no salva. Es una fe intelectual la que tienen los demonios, porque muchas veces sabemos algunos tópicos de la Biblia, no los predicamos, no los enseñamos, no los hablamos, no damos evidencia que realmente creemos y confiamos en esta palabra y por lo tanto la fe intelectual, hermano, no nos va a ayudar para nada. Esa fe no nos va a salvar. Y es importante en nuestro segundo punto que si no hablamos la palabra, entonces no, no estamos convencidos de la condición de la humanidad. El cristiano debe de estar convencido de la condición en la cual se encuentra la humanidad. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, en Romanos 7, 23, 25, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, la condición de la humanidad es una condición miserable. Esa palabra es dura, pero no la digo yo, la dice la escritura. Es una palabra dura, miserable.
Dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él estaba buscando quien le librare de esa condición miserable en la cual él se encontraba. Porque aquí él está hablando como un judío sin Cristo. Y él está diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ciertamente la paga del pecado es muerte. Y ciertamente la ley del Antiguo Testamento tenía un propósito y era dar a conocer el pecado en el ser humano. Así que tanto la ley del Antiguo Testamento al apóstol Pablo lo podía tener cautivo, como también lo podía tener cautivo la ley del pecado, como nuestros amigos religiosos. La ley del Antiguo Testamento todavía los tiene cautivos, eh, les tiene cegado el entendimiento. Y aún a nuestros amigos del pecado les tiene cegado el entendimiento. Pero nosotros debemos dar a conocer estas verdades y debemos de reconocer que dice el texto, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y es ahí donde nuestro apóstol Pablo dice que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 1 y 2. El hermano que cree declara al mundo que está el mundo bajo pecado. Romanos el capítulo 3, el verso 9, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hermano que cree declara al mundo que el pecado produce la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús, Señor nuestro, es vida. Entonces, es importante que el hermano que cree declare al mundo que el Evangelio es el poder de Dios para salvar al hombre. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe, hermanos, juega un papel muy importante en la vida del cristiano. Recuerde usted que sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay, crea que Él exista, crea que Él es galardonador, recompensador del que le busca. Esto es importante. El hermano que cree declara al mundo que nadie puede ser salvo sin el Evangelio de Jesucristo. Y por eso Romanos 10, verso 13 al 15 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué tan hermosos son nuestros pies. Qué tan hermosos son estos pies nuestros. Si realmente los utilizamos para caminar, para andar por las calles y anunciar la paz, el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. El hermano que cree declara al mundo su obligación para con todos los hombres. Romanos 1, 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Primera de Corintios 9, el versículo 22, dice el apóstol Pablo a los hermanos, me he hecho al débil, a los débiles, para ganar a los débiles. Me, me he hecho de todos, para que de todos modos salve a alguno, salve a alguno. Hermano, nosotros tenemos el deber y la obligación de ganar al inconverso, a la persona sin Cristo, sin Dios, para Cristo. El hermano que cree declara al mundo el deseo de cumplir su obligación, como dice Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, para salvación. Y por eso dice la escritura en este capítulo 10, porque yo testifico en el verso 2 a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios, el evangelio de Dios, que es la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se someten a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Nuestros amigos sectarios, denominacionales, no entienden que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Tenemos que enseñarle esto a ellos y debemos hacerlo. Este hermano que declara la condición miserable de la humanidad es un hermano que está haciendo la voluntad de nuestro Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Si no hablamos la palabra, no iremos donde Cristo nunca ha sido predicado. Romanos 15:20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Así que necesitamos predicar, y por eso es el propósito de estas lecciones los días miércoles, que tendrán que ver con este tema, hermanos, muy importante, como es la predicación del evangelio al mundo. Pablo fue a predicar el evangelio donde nadie había escuchado el evangelio, hermanos. ¿Cuánto nos estamos esforzando nosotros en predicar a Cristo? ¿Cuántos de nosotros estamos invirtiendo de nuestro dinero para predicar a Cristo? ¿Cuántos estamos hablando la palabra a personas que ya se les ha predicado el evangelio de Cristo? ¿Cuánto lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo, hermano? ¿Es usted un hermano que está trabajando en un fundamento ajeno o se está esforzando por trabajar en un fundamento donde Cristo no haya sido predicado jamás? Y esto es importante. Pablo quería visitar a las iglesias en Roma, pero había postergado su visita porque había recibido muy buenos informes acerca de los creyentes romanos y sabía que les iba bien. Era más importante que predicara en regiones donde aún no se había oído el mensaje de las buenas nuevas. Pablo predicó el evangelio plenamente, y creo que una obra de la iglesia es la predicación del evangelio, y una obra de la iglesia es, eh, ¿por qué no decir, sostener predicadores para que dediquen su tiempo a la predicación del evangelio? Romanos 15:19 habla que con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y nosotros, hermanos, hemos llenado el Evangelio de Cristo en nuestros lugares donde nosotros residimos, vivimos. Hechos 20, 26 y 27. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Él predicó el evangelio con mucha firmeza, pero con amor, porque vosotros mismos, dijo a los tesalonicenses en primera de Tesalonicenses 2 del 1 al 8, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes predicado y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres,
sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que aún hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Y en Gálatas el capítulo 1, versos 6 al 11, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y la palabra anatema significa maldito, separado de Cristo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Usted, hermano, hermana, declara el evangelio si usted está convencido de lo que usted cree. Romanos 15, 19, con potencia de señales, prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. En conclusión, mis amados hermanos, ¿cuántos en esta reunión verdaderamente creemos en el Evangelio de Cristo? Recordemos que si creemos, vamos a hablar, hablaremos, confesaremos. Si no hablamos, ¿será porque no creemos y nuestra fe es muerta? Recordemos también que si creemos, anunciaremos al mundo el evangelio de salvación y anunciaremos la condición de pecado en la que se encuentra el mundo. Dios desea que prediquemos el evangelio donde Cristo nunca ha sido anunciado. Y este es nuestro deseo a través de esta primera lección de predicar el evangelio de Jesucristo a aquellos a que nunca se le ha predicado el evangelio, y esperamos que si alguien a través de este medio tiene el deseo de obedecer el plan de salvación como es el oír, Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, que pueda oír, creer, pueda arrepentirse. Hechos 17:30, Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que confiese. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Y Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué se detiene? Levántese y bautícete, invocando su nombre. Deseamos que usted pueda obedecer el Evangelio de Jesucristo y no siga postergando más su obediencia a la salvación tan grande que fue anunciada primeramente por el Señor y nos es anunciada ahora por los que le oyeron. Gracias, mis amados hermanos, por su atención y que Dios me les bendiga. Vamos a pedirle a nuestro hermano eh, Neftalí Moreno, si por favor puede dirigirnos en palabras de oración en esta oportunidad para darle gracias a Dios por este mensaje que hemos presentado en esta noche y que pueda orar por las diferentes necesidades de los hermanos en el mundo entero como son las enfermedades. Tiene su tiempo, hermano, y luego, este, si hay comentarios, preguntas, estamos a la disposición para los comentarios y las preguntas. ¿Sí me escuchan? Sí, lo Ora- escuchamos. Oremos, hermano. Padre eterno que moras en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Estamos llegando ante tu presencia, un grupo de tus hijos, para agradecerte por el tiempo, por esta vida que nos das y el deseo y el ánimo de poder estar en esta plataforma para escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por enseñarnos en esta hora de que estamos reunidos. Es necesario hablar. Realmente, si creemos y estamos convencidos de tu palabra, tenemos que hablar, tenemos que enseñarla, tenemos que hacer acciones. Gracias por la lección del día de hoy. Bendice al hermano Osvaldo por el deseo de impartir tu palabra. Bendice a cada hermano, a cada persona que está en esta plataforma. Si tienen alguna enfermedad, la conoces, seas tú, Señor, con ellos. Si tienen otras necesidades, de igual manera, Padre, te imploramos que seas tú con ellos, supliéndolas. Señor de la gloria, estamos muy agradecidos por haber escuchado tu palabra. Bendice a nuestro hermano, dale siempre ese ánimo y gracias por cada palabra que nos ha dado en esta hora. Señor, quédate con nosotros y esperamos volvernos a reunir acá para considerar tus escrituras. A través de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, te pedimos estas cosas conforme a tu voluntad. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano, por la oración. No sé si hay comentarios, preguntas, hermano Mario Arellano, no sé si tiene algún comentario, nuestra hermana Elizabeth, nuestra hermana Adoración, nuestro hermano Kennedy y nuestra hermana Gladiola, ¿verdad? No sé si tienen comentarios, preguntas. Aquí estamos para poderle responder. Hermana Adoración, tiene su tiempo. Gracias, hermano Osvaldo. Y también gracias a todos los demás participantes, porque en realidad
este programa que está iniciando hoy es de gran estímulo, mi hermano. Yo creo que cada uno en nuestros lugares, en nuestras iglesias locales a donde asistimos, pues tenemos actividad, tenemos precisamente que Dios nos está preparando. Pero no sé si les pase, mi caso es que a veces sí me siento como sola para la obra del evangelismo. Yo les comento, hace muchos años, en mi propia búsqueda de la verdad, formé parte de las filas de los testigos de Jehová. Entonces yo fui testigo de Jehová por un corto tiempo, pero muy entregada y muy apasionada y tengo como esa especie de anhelo, porque bueno, hay que reconocer que, como usted bien decía, hay amigos denominacionales que tienen celo y entrega, lamentablemente tienen una enseñanza equivocada, un evangelio que no es el de nuestro Señor Jesucristo. Pero de alguna forma yo tengo ese como anhelo, ese especie como de vacío de prepararnos, de agruparnos, de estar bien dispuestos para la obra del evangelismo como iglesia. Pero ahorita con este programa, y espero Dios me preste vida cada miércoles de estar aquí, porque si esto se va a enfocar al evangelismo, sin duda que vamos a tener ánimo, no sentirnos solos y salir a gastar nuestros pies, nuestra boca, nuestros pulmones en la obra del Señor. Estoy muy motivada porque estaba en oración constante pidiéndole a Dios que me ayude a trabajar en el evangelio para proclamarlo a todas partes. Muchas gracias, mi hermano Osvaldo, y gracias a los demás participantes, porque la sola presencia es de gran, gran ánimo. Dios les bendiga. Gracias a usted, mi amada hermana, y sí, este es el enfoque que traemos específicamente para animar, alentar y poder enseñarle a los hermanos cómo podemos predicar y enseñar el evangelio a otras almas. Que Dios le bendiga, mi hermana, y gracias por su presencia. Muy agradecido. Otro hermano o hermana que quiera comentar. Buenas noches. Buenas noches, mi hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Aquí, luchando las nuevas del hermano. Lo felicito por abrir esta ventanilla hoy miércoles. Creo que va a ser de mucho éxito, hermano, porque tienes mucho conocimiento en la palabra. Somos testigos de ello. Dios te bendiga y que te siga fortaleciendo con tu enfermedad, que te dé salud. Y un abrazo a la distancia. De igual manera para mi hermano Mario, desde acá, desde Michoacán, México, allá para Nicaragua y Venezuela, y los demás que nos están escuchando. Hermano, te felicito. Va a ser de suma importancia para nosotros los miércoles, pues, reunirnos a través de este medio. Felicidades, Dios te bendiga, y un abrazo a mis hermanos que están conectados. Gracias. Muchas gracias, hermano. La gloria a Dios. La gloria a Dios. Hermana Elizabeth. Sí, buenas noches a todos. Pues yo también estoy muy agradecida con Dios porque es la familia. Realmente tenemos días para trabajo, pero qué mejor estar en familia para enriquecernos espiritualmente. Tanto en el día como en la tarde y en la noche, esperamos un momentico para estar reunidos y alimentarnos. Y sobre todo, pues en ello como atesorarlo tarde, mañana y noche, y así poderlo llevar al día siguiente, lo que escuchemos, compartirlo, ¿verdad? Y prestos a oír el que esté listo, y si no, pues hay que persuadir, porque pues la gente, si no lo persuade uno, la gente no se acerca. Entonces, una, con lo que somos nosotros, que dice Dios que somos la luz del mundo, que no seamos como la sal pisoteada que pues no tendrá más sazón, no ser así, sino simplemente todo lo que aprendemos, tener el valor, lo que oímos, llevarlo y no quedarnos con lo que nos toca, pero ganar un alma para Cristo.
no una, sino muchas, ¿verdad? Como allá en ese entonces eran 3,000, 5,000, mucha gente, la palabra de Dios la escuchaban y la gente con la pura palabra de Dios era más que suficiente. Entonces hay que prepararnos, creer, ¿verdad? En lo que creímos y llevarlo lo más pronto posible, prestos. Gracias, mi hermano Osvaldo, por este tiempo. Me da mucho gusto verle mejor, que Dios lo siga ayudando en su enfermedad, en sus problemas, a su esposa igual, y a todos mis hermanos, a mi hermano Mario Arellano, por todo el esfuerzo que hacen, a mi hermana que está en Colima. Ah, sí, bien, me da gusto Bienvenida, conocerla, hermana. Bienvenida a la familia. me da gusto conocerla y a todos mis hermanos que estuvieron ahí presentes también un abrazo fraternal desde la distancia. Gracias. Gracias, mi hermana. Estamos para servirles y Dios me les bendiga también a ustedes. Hermano Kennedy, hermano Mario Arellano. Sí, bueno, gracias hermano y muy buen propósito el suyo porque ese es el problema que enfrenta la iglesia del Señor hoy en día. No hay entusiasmo por llevar el evangelio. Los predicadores piensan que tampoco es obligación llevar el evangelio. No se hace esfuerzo la iglesia porque siempre estamos esperando el evangelio personal, pero el evangelio personal es un evangelio que cada quien lo lleva de acuerdo a su criterio, pues. A veces predican, a veces no se predica. Si fue a comprar pan, le predicó a alguien, si lo vio o no lo vio. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra, el libro de los Hechos, cuando estudiamos a Cristo organizando a los 12 apóstoles y después a 70 discípulos, vemos que es una obra que tiene que ser organizada y que todos deben comprender, y los evangelistas, sobre todo, que son los que tienen que dirigir y guiar a la iglesia para que hagan esa labor. Pero el problema es que se ha creído y se ha enseñado que solo basta con un evangelio personal, sin orden, sin organización, sin un ejército, pareciera un ejército sin cabeza, pero no debe ser así. Pues entonces, muy buena su intención, hermano, espero que Dios lo prospere y lo ayude a que todo vaya bien. Y bueno, por otro lado, pues debe entender que va a conseguir mucha resistencia, ¿ok? Porque es un tema que poco se habla. Yo generalmente digo en mis estudios que este es el mandamiento olvidado, Ujú. llevar la palabra al perdido y de una manera organizada. Eso, hermano. Gracias y que Dios lo bendiga, pues. Y a todos los que Gracias, están presentes también. gracias, mi hermano Arellano, por sus palabras y pues también aquí va a tener usted un lugar para un, un lugar, un día invitado en el mes que tenemos y usted va a estar acá también con nosotros para que usted también nos ayude y aprender de usted. Dios le bendiga. Vamos a Hermano la obra. Kennedy, ¿alguna palabra? Hermano, buenas noches. Pues Dios les bendiga a cada uno, y gracias también a Dios primeramente, a nuestro hermano Osvaldo por la preocupación propia, iniciativa que tuvo él y pues nosotros igual también. Yo creo que es algo en el cual él hablaba en su estudio que a veces nos hemos olvidado, ¿va? De lo que hemos creído y no lo anunciamos. Y puede haber algo, o sea, una gran pérdida al no anunciarlo, porque recordemos nosotros en el Antiguo Testamento, siempre Dios le decía, acuérdate y hablarlo a sus hijos, a las generaciones que venían. Y vemos nosotros que como cuando se dejó de hablar de cómo Dios había sacado al pueblo de Israel, y vemos nosotros cuando se dejó de hablar de ello, vemos nosotros dice que se levantó otra generación que no conoció a Dios. Y de esa manera también puede llegar la palabra, el evangelio también, que si ya no se habla, vemos nosotros que se puede levantar también otra generación que no va a conocer a Dios. Y Bien, eso es preocupante, debe ser preocupante para cada uno de nosotros. Y pues primero Dios va con esto también
nos animemos cada uno y los que así nos escuchan también para poder hacer esta obra y este trabajo. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga por tu esfuerzo y pues aquí te vamos a tener también como invitado especial para un tema en específico como es la evangelización. No sé si el hermano Neftalí tiene palabras. Quiero decirles que el hermano Neftalí es mi hijo, Neftalí Moreno. Hermanos, buenas noches a todos. Gracias por la asistencia. Realmente es muy necesario que podamos eh, entender estos puntos y es muy bueno que lo llevemos a cabo. Muy agradecido con el hermano Baldo y por cada uno de ustedes, las palabras que han expresado. Y realmente es necesario, hermanos, que podamos llevar a cabo esto. Predicar las palabras afuera y a tiempo y fuera de tiempo, como la palabra de Dios lo enseña. Pasen muy buenas noches, hermanos. Y Dios les bendiga. Amén, hermanos. Hermanos, gracias por su fina atención. Dios me los bendiga. Y pues podemos, como decimos acá, regar la bola. Podemos mandar la invitación, invitar a otros hermanos para que más vayamos juntándonos y podamos, pues precisamente los días miércoles no hay plataformas, nomás la del hermano Néstor de 5 a 6 y ya después para acá adelante no hay. Así que pensé en esta y espero en Dios que me ayude en conjunto con los demás hermanos que también pues estarán conmigo colaborando y que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para llevar a cabo el propósito eterno de la voluntad de Dios, el cual es la evangelización. Hermanos, pasen una feliz noche, una bonita noche. Dios me les bendiga y nos vemos si Dios presta vida el próximo miércoles con la ayuda de nuestro Dios y Padre Celestial. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Feliz noche, hermanos. Dios me los Igualmente, hermanos, cuide, Dios los que bendiga. estén bien. Gracias. Bendiga, Igualmente, buenas Bendiciones. noches, bendecida Buenas noche. noches, bendiciones. Los amos mucho en el Señor. Gracias. Igualmente, mis amores, hermanos. Muy bien, hermano. Buenas noches, hermano Kennedy. Cuídese Igualmente, hermano. y ahí estamos en contacto, ¿ok? Está bien, hermano. Buenas noches. Saludos a los suyos. Bendiciones. Igualmente, hermano. Amén, hermano.